los santos marchen ya. Y cuando el sol no alumbre más, y cuando el sol no alumbre más, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Unidad número 2, estamos sobre el libro de Daniel, 17 de mayo del 2026, la lección número 12. El tema para hoy correspondiente, Daniel dentro de aquel foso. Voy a invitarle a que incline su rostro, oramos a Dios y así continuamos. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana. Hay quien no se levantó en esta mañana para ver el amanecer de este día, pero nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, como bien lo dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21, 22 y 23. Hay veces que hay que recapacitar, aun cuando las circunstancias nos rodeen adversas, y voltear arriba y decir, por tu misericordia no hemos sido consumidos y estamos todavía en esta vida. Padre, amado de la gloria, aquí estamos una vez más por tu gracia y tu misericordia, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Podemos acercarnos a ti en esta mañana y llamarte Padre, porque ahora somos parte de tu familia. Y tú nos miras y nos reconoces como parte de la familia tuya en esta tierra. Te agradecemos la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos con alegría en esta mañana, y desde el fondo de nuestro corazón decirte gracias porque estamos aquí todavía respirando, podemos ver el sol salir, respirar el aire que tú envías sobre esta tierra y experimentar la misericordia tuya que es nueva cada mañana. En esta mañana despeja nuestra mente y abre nuestro corazón para así todos reunidos poder recibir lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Gracias por la libertad que nos otorgas de reunirnos literalmente hablando y espiritualmente. Has preparado el camino para poder llegar hasta la misma presencia tuya. Nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, Señor, que tu Espíritu sea con ellos, los que son parte de nuestra iglesia y no pueden estar aquí por la causa y la razón que sean, que tu Espíritu también en este día sea con ellos y sea con nosotros al abordar la verdad de tu palabra. Abre los cielos en esta mañana y derrama de tu Espíritu en este lugar, de modo que no salgamos como entramos, sino que salgamos bendecidos al escuchar y recibir la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Vamos sobre la lección número 5. Fieles a Dios en Babilonia. Dios habla a través del profeta Daniel en presencia de Nabucodonosor. Ananías, Azarías y Misael son lanzados al horno de fuego. Y hay un cuarto personaje, el peligro del orgullo delante de Dios. El peligro del orgullo del ser humano delante de Dios. Y hoy vamos con Daniel en el foso de los leones. La verdad central dice: cuando nuestra fe en Dios es desafiada. Cuando nuestra fe en Dios es desafiada. La palabra desafiar se define como un reto o una situación difícil. Cuando hablamos de desafiar, estamos hablando de un reto o una situación difícil. Y ese reto y esa situación en lo referente a la fe requiere de esfuerzo, valentía y destreza.
Es lo que le sucedió a Daniel. La verdad central dice, cuando nuestra fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes y fieles a Dios. Ninguno de nosotros ha sido desafiado como lo fue desafiado Daniel. Y Dios a través de su palabra describe que los hijos de Él solamente hay una condición en la cual se pueden desobedecer a una autoridad terrenal, como lo vamos a ver en esta mañana. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por Darío, Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era un patrón de conducta en la vida de Daniel, orar a Dios. No oraba a Dios cuando estaba en la circunstancia adversa, él lo hacía continuamente, era un patrón de conducta en la vida de él. La expresión final del versículo dice que estaba haciendo lo mismo que él solía hacer antes que el edicto fuera firmado por el rey o por el gobernante que estaba en turno. Capítulo 6 del libro de Daniel, verso 1 en adelante. Se recuerda en el capítulo 1 del libro de Daniel cuando él fue llevado a Babilonia con los que habían sido deportados del territorio de Israel. Daniel era un joven, dice la Escritura. Era un muchacho. Capítulo 1, versículo 4 del libro de Daniel dice que Nabucodonosor le dio la orden a Aspenaz, jefe de los eunucos, que buscara muchachos en los cuales no hubiera tacha alguna, que fueran de buen entendimiento. Y Daniel estaba ahí, era un muchacho. Pero en el capítulo 6 Daniel ya no es un muchacho. Daniel estuvo relegado a la muerte de Nabucodonosor y sus sucesores que vinieron. Daniel no aparece en la escena hasta el capítulo 5 para darle a Belsasar la sentencia que Dios le estaba dando. Daniel ya no es un muchacho, ahora Daniel ya es un hombre mayor. Y a través de la Biblia nosotros debemos de entender y poner atención lo que el Espíritu Santo de Dios revela. A veces nosotros nos encontraremos en el camino de la vida como cristianos que somos y parece que nadie nos pone atención ya cuando estamos en una edad avanzada. Pero no es que Dios nos haya olvidado. Dios todavía tiene un plan por llevar a cabo. Y ahí está Daniel. Daniel está ahí para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos creen en esta mañana de corazón que la palabra de Dios se cumple? Que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Jeremías capítulo 25, verso 8 al verso 12, para que vea lo precisa que es la verdad de la palabra de Dios. Se me ayuda la computadora, Jeremías 25, versículo 8. Jeremías está hablando al pueblo de Israel antes de irse a cautiverio y les está enviando Dios palabra tras palabra tras palabra para hablarles que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Pero al contrario, endurecieron su corazón y se rebelaron en contra de Dios. Pero Dios, que es veraz en su palabra, les envía a decir lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, dice Jeremías. Verso siguiente: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fue un instrumento en las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra toda esta nación en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso siguiente. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, pueblo de Israel, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Verso siguiente. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Verso siguiente. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice Dios, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. La ciudad de Babilonia, ubicada geográficamente en el territorio de Irak, jamás se volvió a reconstruir. La palabra de Dios es veraz. Cuando sean cumplidos los 70 años, dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y el verso 13, verso siguiente, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Daniel capítulo 6, verso 1 al 3. Se cumplió en el capítulo 5, el último versículo, se cumplió lo que Dios dijo. Los 70 años ya transcurrieron, por eso Daniel ya no es un joven. Hay 70 años ya transcurridos del imperio de Babilonia, y como bien le mostró Dios a Nabucodonosor en el capítulo 2 la estatua, la cabeza fue cortada, ahora viene el pecho, que es el imperio persa y el imperio de Media. Aquí estamos ya. Darío, el que se menciona aquí, es un personaje que caminó al lado de Ciro. Ciro fue el rey de Persia. Él es de la dinastía Aqueménidas, pero se reconoce el imperio de Persia, que conquistó a los medos, unificó el imperio de Persia y el imperio de los medos, según la historia, los unificó, los sometió. Por eso la escritura dice que Darío de Media tomó el lugar. El capítulo 5, el último versículo de esa escritura, le estoy hablando en esta mañana a través de lo que la Biblia dice, para que entendamos lo que estamos leyendo y para que veamos que Dios es el que controla el curso de la historia de la humanidad. Usted y yo podemos constatar que los imperios existieron según la arqueología, que es la ciencia que estudia los vestigios de las civilizaciones antiguas a través de la búsqueda de restos. La ciencia confirma que Babilonia existió, que Medo-Persa existió, que el imperio de los griegos comandado por Alejandro Magno existió, y el imperio de los romanos que estuvo en los días del Señor Jesucristo existieron. El resto de las piernas, los dedos de esa estatua todavía lo estamos nosotros viviendo. La palabra de Dios no es cualquier fábula, hermano. El último versículo dice que Darío de Media tomó el mando del imperio de Babilonia y era
la edad que tenía de 62 años, si no me equivoco. Y él empieza a gobernar como un gobernante regente en nombre de Ciro el Grande. Ciro es mencionado también en el libro de Esdras, que fue el que le permitió a los judíos regresar, como bien lo dijo Dios a través, Jehová de los ejércitos, a través del profeta Jeremías. Cuando se cumplan los 70 años, yo voy a despertar el espíritu de Ciro, dice Isaías 45, para que firme un edicto y regresen otra vez a Jerusalén y traten de restaurar el templo que Salomón edificó, que Nabucodonosor devastó. La palabra de Dios es veraz y se cumple. Por eso no servimos a cualquier personaje de la historia de la humanidad. Por eso, a través de la verdad de la palabra de Dios, nosotros debemos de entender y de ver que Dios es el que controla todas las cosas, y aun cuando nosotros pasáramos situaciones adversas, debemos de confiar siempre en quién es Él y en qué hemos creído. Capítulo 6 del libro de Daniel. La computadora a lo mejor está fallando, pero le voy a pedir a alguien que me ayude con su Biblia. Capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Le pareció bien a Darío, ya estando él en control del imperio de Babilonia, poner 120 gobernadores en todo el imperio, o no sería todo el imperio, no lo sé. La Biblia dice que eran 120. Y cada uno tenía una jurisdicción que gobernar, para que así el imperio medo-persa o persa-media empezara a gobernar y tuviera control sobre los impuestos, tuviera control sobre las leyes, tuviera control sobre el gobierno de los ciudadanos, para que no hubiera un caos. Y le pareció bien a Darío accionar de esa manera. El verso siguiente: y sobre ellos 3 gobernadores, sobre esos 120, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Allí está Daniel, ya incluido otra vez dentro de los planes de Dios. Verso siguiente: conspiración contra Daniel. Daniel capítulo 6, verso 1 al 3. La reputación de Daniel es probada. La vulnerabilidad de Daniel es el inciso B. Verso 1 al 3. Pero Daniel mismo era superior a estos gobernantes. La palabra sátrapa es un gobernante. Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Allí está Daniel una vez más, delante del gobernante. El imperio persa fue el más grande que el mundo conoció hasta ese momento de la historia. Dice el comentarista: a lo largo del libro de Daniel hemos visto su tendencia a obtener puestos de poder cada vez que aparece en la historia, como lo vemos aquí en el capítulo 6, demostrando habilidades y sabiduría que le abrieron las puertas a puestos de autoridad. El versículo 3 describe que Daniel no solo había ganado un lugar entre los 3 primeros, sino que ya estaba siendo considerado para un ascenso por encima de los otros. Los dones que Dios da, dice el comentarista, son innegables. Pero ¿cómo operan los dones en la vida del cristiano? ¿Qué es lo que la Biblia describe de Daniel? Que Daniel era un hombre devoto, Daniel era un hombre justo, Daniel era un hombre recto.
Porque las mismas páginas de la Biblia lo describen más adelante. En lo referente a la administración que a Daniel le llegó a sus manos, en lo referente a lo civil, al reino, no le encontraron ni una tacha, ni un defecto. No agarró nada de lo que no era de él. ¿Y por qué lo hacía? ¿Le tenía miedo a Nabucodonosor? ¿Le tenía miedo a Darío? ¿A quién le tenía miedo? ¿A quién le tenía temor? Por eso Dios lo puso ahí. Hay veces que muchos de nosotros deseamos lugares prominentes, pero las direcciones de nuestra vida no concuerdan con lo que Dios quiere. Y eso no procede así. Y no crea que almorcé o mi esposa me dio gallo en esta mañana para echarle a usted el pleito. Estamos aquí con el fin de analizar lo que la Escritura dice. Daniel fue un hombre humilde, fue un hombre recto, fue un hombre temeroso de Dios. Daniel se describe como un hombre fiel en la Biblia. Y los hombres fieles, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés, como lo fueron muchos más, Dios los puso en lugares prominentes. Verso 4 al verso 9. La vulnerabilidad de Daniel, la reputación de Daniel. Daniel era un hombre sin tacha. Daniel era un hombre recto. Verso 4 al verso 9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, a la forma de conducirse como autoridad. Buscaban la grieta en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. De toda la administración que él tenía, no le podían encontrar ni hallar por dónde. Era un administrador en lo que a él correspondía eficaz, como lo fue José en la casa de Potifar, como lo fue en la cárcel. Potifar llegaba a su casa o se iba de su casa y llegaba, se tiraba en el sofá, cruzaba el pie, prendía el televisor y no se preocupaba por nada, porque José administraba en una forma que a Potifar no le faltaba nada de lo que él tenía. Antes bien, se le multiplicaba. En el caso de Darío, Darío no se preocupaba por nada. ¿Por qué? Porque Daniel era un administrador muy eficaz. Alguna falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso siguiente. Entonces dijeron aquellos hombres, ¿saben qué? No le vamos a encontrar ninguna falta a este personaje en lo referente a la administración. Es un hombre que se conduce en una manera diferente. Hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dijeron, aquí es donde le vamos a encontrar. ¿Cómo podemos llegarle? Verso siguiente. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Dice el comentarista que la Biblia y otras evidencias históricas atestiguan que el rey persa Ciro permitió la libertad de religión e incluso permitió que los pueblos capturados regresasen a sus países de orígenes. Por eso Daniel tenía la libertad para adorar al Dios de Israel mientras servía al rey, al menos hasta que unos funcionarios celosos, como lo estamos viendo, idearan un plan
perverso para acabar con él, valiéndose de su propia fe. Fue la forma en la cual dijeron: aquí vamos a encontrar una grieta. Pero Daniel dijo: de todas maneras, yo adoro a Dios antes que a un personaje que es de carne y hueso como yo. Ellos idearon un plan para que Daniel saliera afectado, pero al final Daniel salió libre. ¿Por qué? Porque Dios lo libró. Los enemigos de Daniel se acercaron al rey, explotaron su egoísmo, pero la decisión de Darío de convertirse en un objeto de oración es algo muy inusual. Los gobernadores persas no se consideraban deidades, dice el comentarista. La descripción de Daniel como fiel, responsable y digno de confianza debería hacernos reflexionar sobre nuestro propio testimonio. Si nosotros examinamos nuestra vida en busca de señales de maldad, ¿qué encontraríamos? Dice el comentarista. Se lo voy a repetir. La descripción de Daniel como fiel, responsable y digno de confianza deberían hacernos reflexionar sobre nuestro propio testimonio. Si a nosotros examinamos nuestra vida en busca de señales de maldad, ¿qué encontraríamos? ¿Qué significa mantener buena nuestra manera de vivir delante de los hombres? ¿Qué significa mantener buena nuestra manera de vivir delante de los hombres? ¿Qué tanto valor tiene el testimonio nuestro delante, es más aún delante de nuestra familia que no son cristianos? ¿Cómo considera usted su testimonio? ¿Cómo lo considero yo? Todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Pero el testimonio cuenta delante de Dios como cristianos que somos. Nuestra forma de conducirnos después de que llegamos a ser cristianos delante de Dios tiene que ver. Dios conoce que yo soy falto, pero por eso Él me ha dado de su Espíritu para cambiar mi vida. Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y fue llevado por Dios. Se lo llevó de la tierra al cielo y no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero lo que dice el versículo es bien importante. La siguiente expresión, porque tiene un punto y una coma para que nos detengamos, para que la luz del Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia nos amplíe el entendimiento. Y nos dice, Pablo dice que Cristo regresa por su iglesia y que debemos de mantenernos fieles y debemos de mantenernos santos hasta donde nosotros podamos. A Enoc le pasó, Dios se lo llevó antes de que destruyera, antes de que empezara, antes de que el diluvio viniera. Pero dice la Escritura que antes de que él fuera llevado, tuvo un testimonio que él agradó a Dios. Es lo mismo en nuestros días, antes de que partamos o que Cristo venga, el testimonio es importante delante de Dios. Que apliquemos lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Daniel era fiel, Daniel era temeroso de Dios, Daniel era digno de confianza. ¿Qué tan digno de confianza o qué tan digna de confianza es usted en el lugar donde trabaja o donde se desenvuelve? Como cristiano,
No es malo anhelar los dones de Dios y pedirle a Dios que nos guíe y nos lleve hasta donde Él quiera llevarnos, pero antes tenemos que proceder como Dios dice. Y lo estamos viendo en esta mañana. Daniel estaba olvidado después de la muerte de Nabucodonosor. Es traído a las páginas de la Biblia nada más para decirle al rey en turno, esto es lo que dice Dios: el juicio que te espera. Y allí está, y viene el imperio de los persas y lo levantan otra vez. Y ahí trasciende Daniel. Atraviesa el imperio de Babilonia, atraviesa el imperio de Persia, por esas cualidades que él tiene. La descripción de Daniel como fiel, responsable y digno de confianza es por lo que lo tienen ahí. ¿Qué significa mantener vuestra manera de vivir dentro de los gentiles? Significa que nosotros debemos de apegarnos a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Así como me conoces, así soy. Creo en Dios y creeré hasta que parta de este mundo, y creo en lo que las páginas de la Biblia dicen. Pero que estás loco y que fue y que vino y que anduvo allá, está bien. Estaré loco, al final sabremos quién estaba más loco, yo o tú, que piensas de esa manera. Para terminar, verso 10 al verso 13, la fe de Daniel invita al desafío. Verso 10 al verso 13, y le dejo el lugar en los 3 minutos que me quedan a la hermana. Esta es la única parte que la Biblia describe, aparte del capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 18 y verso 19, donde Pedro y Juan son confrontados ante las autoridades de esos días y les prohíben profesar su fe. Es la única parte de la Biblia que describe donde nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 10 al verso 13. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa muy quitado de la pena, sin preocupaciones ni nada, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Esa era su costumbre. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 35 en adelante, cuando Salomón dedica el templo, él dice, refiriéndose al pueblo de Israel: si el pueblo de Israel se equivoca, oh Dios de David, y se regresa a ti desde el lugar en el que estén, ellos oran en dirección hacia este lugar, tú oirás desde los cielos. Y Dios le dice: así como lo has dicho, Salomón, así lo voy a llevar a cabo. Por eso Daniel se arrodillaba mirando hacia Jerusalén. Verso siguiente. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Había caído en la trampa. Verso siguiente. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le hacen la pregunta y Darío responde: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice el comentarista que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, enseña a los creyentes sobre la importancia de someternos a las autoridades gubernamentales. Y debemos de orar por los líderes civiles. Primera de Timoteo 2, 1, 4. Pero hay momentos en que el evangelio está en juego y debemos de seguir el ejemplo de Pedro y los demás apóstoles que estuvieron en esa situación, y ellos dijeron, Hechos capítulo 5, verso 29, Hechos capítulo 4, verso 18 al 19. Es necesario obedecer a Dios en este punto antes que ustedes.
Y si quieren matarnos, mátenos, estamos listos, no hay problema, pero no vamos a hacer lo que ustedes dicen en lo referente a adorar y servir a Dios y predicar el Evangelio. Hermana, el lugar es suyo. Dios les bendiga a todos. Yo creo que todos conocemos la historia de Daniel en el foso de leones. ¿Qué niño vaya a la casa y pregúntele a su niño qué le pasó a Daniel con los leones? Y el niño le va a decir, porque a todos nos ha dicho esta historia desde que nos acordemos. Pero realmente no es una fábula, no es una historia, es una realidad que ocurrió. Vamos a la segunda parte del recurso número 2, Daniel 6:14. Como dijo el hermano, Daniel estaba en puesto de orar. ¿Qué dice? Llévame a Primera de Reyes 8, 28 al 30. Primera de Reyes 8, del 28 al 30. Y vamos a ver por qué Daniel estaba orando. Porque esos hombres no eran muy inteligentes. Ellos sabían lo que Daniel hacía. Daniel no se andaba escondiendo para orar. Dice aquí, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. El 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Y el 30, aquí está. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y ahora sí vamos a Daniel 6:14. Estaba él acostumbrado a orar, viendo hacia donde estaba. No estaba el templo de Jerusalén ya, pero él así estaba acostumbrado a orar. En 1 Tesalonicenses 5:18, ahí también el apóstol Pablo está diciendo, ¿ya nosotros cómo se nos dice que debemos de orar? Entrar en tu aposento, ¿no? Tú cuando ores, ¿cómo dice la Biblia? Entra en tu aposento. Eso es lo que se nos dice. ¿Cuántos de nosotros tenemos un modo bíblico para orar? ¿Cuánto concentramos de que debemos de orar? Eso es para nosotros. Cuando oras, entra en tu aposento. Y una hermana que yo le hablé 2 veces y le hablé a las 7 de la tarde y me dejó saber que esa es la hora que ella oraba, y yo no le volví a hablar a las 7 de la tarde porque yo sabía que ella estaba orando. Entonces hay personas que tienen su tiempo establecido, su lugar establecido, que oran 1, 2, 3, a lo mejor más veces o menos veces, pero eso es lo que está hablando. Entonces vamos aquí donde estamos. Esta decisión que el rey hizo precipitadamente, lo convencieron sus gobernadores, y ahora se estaba arrepintiendo por lo que él había dicho, especialmente cuando comenzó a ver las consecuencias. Claramente el rey Darío apreciaba a Daniel, pero no podía él cambiar el decreto para salvarle la vida. Parece que Nabucodonosor era más poderoso. Nabucodonosor se hacía lo que él quería, pero en los medios y los persias, una vez que estaba establecida una ley, no se podía cambiar, ni el rey la podía cambiar, y por eso hicieron este truco para agarrar a Daniel. Entonces en estos versículos estamos hablando del rey Darío. Daniel pudo haber sido quien se dirigió al foso de los leones, pero vamos a ver lo que dice aquí. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Quizás él le llamó a sus consejeros, quizás estaban diciendo, como en inglés dijimos, hay un loophole, hay un hoyito donde podamos anular esta nueva ley que estos sátrapas me hicieron que lo hacía. El rey reconoció lo que habían hecho, porque anteriormente decía que lo iba a ascender hasta el segundo, al asistente de él en el reinado. El rey no era cualquiera, y él vio lo que habían hecho, pero ya establecido una ley bajo los medios y los persas, no se podía cambiar, no se podía retractar de ninguna manera. Entonces dice que él buscó hasta la puesta, todo el día estuvo allí buscando cómo puedo anular esta regla, cómo puedo anular esta regla, y no pudo anular. Quizás pidió consejo de sus consejeros, de sus abogados, y no pudieron anular la regla. Entonces Darío fue obligado a cumplir su decreto. ¿Qué dice el 15? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado, puede ser anulado, puede ser quitado. You can't. Tienes que cumplir la ley.
Y Darío expresó su esperanza de que el Dios de Daniel lo rescatara. Mire, el Darío conocía bien a Daniel. El 16 nos dice. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente. ¿Cómo sabía el rey que continuamente Daniel servía a Dios? ¿Qué le miraba? ¿Qué escuchaba él en su reinado? O pasaría él, a veces si estaba la ventana abierta y él también ya sabía, o mandaría a preguntar qué está haciendo Daniel. Estamos hablando no de un joven, hermano. Estamos hablando de alguien más de 80 años, de 80 y tantos años, piensan 83, 84 años que tenía. Y el rey todavía lo respetaba a Daniel. Y algunos de nosotros hay veces que decimos que es difícil servir a Dios, a lo mejor en sus trabajos, porque está la música secular, están las malas palabras, y usted dice, pues batallo para servir a Dios. ¿Usted no cree que Daniel batalló para servir a Dios toda una vida en ese lugar de Babilonia, en ese lugar pecaminoso? Pero lo que él había recibido de niño, y vamos a volver atrás, de la doctrina que había sido instituido en él, le ayudó hasta que ahora que tiene 80 y tantos años, ahí está como consejero, como alguien respetado, como alguien amado por el rey. Y que dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo dicen nuestros familiares de nosotros, cómo sirvemos a Dios? ¿Continuamente lo servimos igual, hermano? ¿O hay veces que andamos enojados? ¿Hay veces que andamos gritando? ¿Hay veces que no le hablamos a nadie? ¿Hay veces que andamos de malas? ¿Cómo es lo que nuestros familiares dicen? What do they say about us? How do we serve God? ¿Cómo le servimos nosotros? Vamos a pensarlo esta semana cuando, ojalá que se acuerden de estas palabras. ¿Cómo lo estoy sirviendo en mi trabajo? ¿Soy el mismo todo el tiempo? Me preguntan el lunes, ¿cómo estuvo el servicio ayer? Porque saben que el domingo usted está en la casa de Dios. A lo mejor sí le preguntan. A mí cuando yo trabajaba siempre me preguntaban cómo estuvo church, quién fue a la iglesia, porque sabían que yo siempre iba. Entonces aquí dice que tú continuamente sirves, Él te libre. Para un rey pecaminoso, son palabras poderosas de fe, hermano, que tú lo sirves, que Él te libre. Tenía fe en la potencia del Dios de Daniel. ¿Qué dice el 17? ¿Qué fue lo que le hicieron? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Oiga, un anciano le tenían miedo, tuvieron que ponerle una piedra, y no solo le pusieron la piedra, lo sellaron con barro. ¿Qué iba a hacer un anciano? ¿Cómo iba a salirse de ahí con sus propias fuerzas? Pero tanto así sabían que era un hombre poderoso, que el Dios a que él servía era poderoso también. Entonces, cuando lo aventaron a Daniel al foso de los leones, una piedra fue puesta sobre la entrada y fue sellada con el barro, para que fuera obvio si alguno trataba de manipular, si alguno trataba de quitar la piedra, intentaba de rescatar a Daniel. En lugar de adoptar el punto de vista de Daniel, este autor habla de quién. Centra la historia en el rey Darío. ¿Qué pasó en el versículo 18? ¿Okay? El rey, ¿cómo pasó la noche? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No le tocaron nada, no le bailaron ahí las mujeres, nada. Él estaba apurado por Daniel. Él tenía una prioridad en su mente, que era Daniel. ¿Por qué? Porque lo amaba, lo respetaba, sabía quién era y sabía que le habían hecho un truco para ver si podían matar a Daniel. Y se le fue el sueño. Creo que tuvo toda la noche sin dormir. Qué cosa, ¿verdad? Que un anciano de 80 y tantos años le pueda tanto a un rey de un país tan grande como Babilonia. Mire cómo Daniel está dispuesto a sacrificar su vida, y lo que Darío no estaba impuesto a sacrificar. Darío no pudo cambiar el edicto. Darío no pudo abrogar el edicto, la ley que él había puesto. Aunque Darío no es inocente en esta situación, el autor presenta al rey como alguien que respeta a Daniel, arrepentido de la decisión insensata que él hizo, y con fe que Dios iba a intervenir. Estos son rasgos notables en un reino israelita, que no era un rey israelita, aunque era un rey pecador, él respetaba y conocía del Dios de Daniel. Qué precioso, hermano, que la gente a través de nosotros mire lo que es Dios
en nosotros. En su trabajo, cuando a otros quizás anden navegando, cambian las reglas, porque hay veces que cambian las reglas o hacen cosas al último minuto y hay veces que humanamente quizás estamos justificados en enojarnos, pero los siervos de Dios, los hijos de Dios, se portan de otra manera diferente, que aunque la mayoría se enojan porque cambiaron la ley, me cambiaron, ya no puedo agarrar la break a las 10 de la mañana, tengo que agarrarlo a las 10:15, 15 minutos, y se enoja en vez de reaccionar como un hijo de Dios. Esta es una pregunta aquí. ¿Cómo deberíamos reaccionar los cristianos cuando parece que no hay salida a una situación difícil? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos cuando parece que no hay salida a una situación difícil? Hermano Ruiz, ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos cuando parece que no hay salida a una situación difícil? Estamos encajonados. Amén. Nos debemos de centrar nuestra mirada en Dios y en sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y te responderé. El que esté en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Eso es lo que debemos de pensar cuando nos sentimos encajonados, que no hay salida. Refugiarnos en la oración. Aquellos que oramos, buscar a Dios en oración. Debemos de mantener la esperanza y la confianza en Dios. Buscar fortaleza en nuestras debilidades. Pensamos, pues Señor, tú sabes que yo no puedo mucho, pero tú sí puedes en mí. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Perseverar con paciencia. Y a veces que es lo más difícil, hermano, tener paciencia. Be patient. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Por qué nomás a mí me pasan? Y podemos decir, ¿por qué sufren los justos? Hay esa pregunta que siempre sale. Entonces nosotros debemos de centrar nuestra mirada y permanecer en aquel que hemos creído. Así como Daniel fue llevado al foso de los leones. No me van a decir que sus leones no tenían hambre, me estoy adelantando, pero vamos a seguirle aquí en parte 3. Dios libera, ni un rasguño. Vamos al versículo 19, ¿ok? No podemos olvidar que Dios le preocupamos, hermano, que le interesa nuestra vida, y especialmente cuando estamos en puestos, tenemos nuestra hora de oración, nuestra media hora. Como le digo yo, hay veces que voy en el carro y no es para que usted lo sepa, pero yo sí se lo cuento. Hay veces que siento la presencia al otro lado de mí y Él está ahí, y hay veces que me viene a mi corazón, no me ha saludado esta mañana, porque estoy impuesto a platicar con Él. Y vienen al corazón esas palabras acordándome, o cuando no he tenido tiempo de leer la Biblia o escucharla. Ahorita tienes tiempo. Me vienen las palabras a mi corazón. Yo sé que Él platica con nosotros. Él nos recuerda de las cosas porque Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Entonces, Él interviene por sus hijos cuando acudemos a Él en oración, como enseña el resto de esta historia de Daniel. Okay. El rey Darío tenía una ansiedad, él quería saber qué había pasado, ¿verdad? Y que en el 19 que dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Él corrió para ahí. ¿Qué dijo el 20? Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ahí está de vuelta la palabra. Qué precioso cuando la gente sabe que somos cristianos todo el tiempo, que nada nos cambia, nada nos mueve de nuestra creencia. No somos cristianos. No, a ese no le invite porque ese no va a ir. No, ese cree, porque ya saben nuestros estatutos, sabe cómo somos nosotros. Dice, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Si le habló es porque lo esperaba que estuviera ahí, ¿verdad? ¿Y qué hizo Daniel? Se esperó unos 30 segundos para que el rey le estuviera palpite y palpite el corazón. ¿Se lo comieron? No creo. Daniel era hijo de Dios. Y la ansiedad lo hizo correr. El hecho de que llamara a Daniel demuestra cierto nivel de fe. El Dios a quien tú continuamente sirves. Ahí se está apoyando de la cristiandad o de la relación que Daniel tenía con su Dios. Así nosotros, hermanos, tenemos que aprender que en los días que vienen por delante, y decía yo en un artículo que escribí,
que hay veces que nosotros somos muy rápidos para ponerle like a cualquier mugrero que vemos en el Face. Pero vemos algo cristiano, vemos algo que nos identifica y eso lo dejamos a un lado, no lo tocamos. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos de él. Piénselo. La siguiente, ¿qué es lo más importante? No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol, ¿verdad? ¿Qué es más importante para mí, identificarme con Dios o identificarme con la gente? Eso lo dice usted, lo que usted hace. Y seguimos aquí que dice, ¿te ha podido librar de los leones? El rey reconoció que había al menos una posibilidad de que Dios hubiera salvado milagrosamente a Daniel. ¿Y qué dice el versículo 21 y 22 aquí? Entonces Daniel respondió a Dios, oh rey, vive para siempre, que es una expresión de reverencia a un rey, el 22. Mi Dios envió, dijo mi Dios. Qué precioso, hermano, cuando tenemos una relación tan íntima con Él que lo sentimos tan cerca de nosotros y no nos interesa nada. Lo que nos interesa es que Él esté con nosotros. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente. Ante Dios yo estaba inocente. Yo no hice nada mal ante mi Dios. ¿Y qué le dice? Y aún delante de ti, oh rey. ¿Qué te ofendía que yo orara? En otras palabras, fue lo que le quiso dar a entender. ¿Te ofendiste porque yo estaba orando? ¿Te hacía mal que yo estuviera orando? Eso fue lo que le dijo. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Te caía mal que yo estaba orando? ¿Sabe quién le cae mal que uno ore? Al pecador o al reincidente. Aquel que un día sirvió a Dios o el que anda mal con el Señor, le cae tan mal. Ay, mira, tú estabas ahí alabando a Dios en la iglesia. Boca del diablo está hablando, hermano. No le ponga atención, repréndalo en nombre de Jesús y pónganse a orar por él. ¿Ok? Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. No tenía que justificarse. ¿Por qué te cayó mal que yo orara? ¿Qué mal te hizo que yo orara? ¿Y qué mal le hacemos a la gente, hermano, con ser cristianos? Con respetarlos, con no hablarles malas palabras, con tenderles la mano. ¿Por qué se enojan hay veces? Y seguimos aquí. Ahí en el versículo 21 y 22 son las únicas palabras que se habla de Daniel en esa historia. Y Daniel confirmó que estaba bien porque Dios lo había declarado inocente. Igual, acuérdese como Sadrach, Mesach y Abednego, no olían ni a humo, Hay veces que estamos ahí en el restaurante y traen las fajitas y huele todo el humo en el pelo, ¿verdad, Mimi? Pero estos no olieron a humo. Estudiábamos la otra semana cuando lo rescataron del horno. Daniel salió del foso de los leones y mire lo que dice el 23. ¿Qué dice el 23? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ni un raspón, ni nada, ni un pelo creo de los leones estaba ahí. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Nosotros sabemos años para atrás cuando íbamos al zoológico, esos leones andan para atrás y para adelante y para mí todo el tiempo tienen hambre esos animales. Entonces dice aquí el 23, ya acaban, porque había confiado en Dios. Daniel de 80 y tantos años no estuvo evadiendo a los leones. Algunos dicen, no, es que se escondió en una hendedura en la cueva. ¿Usted cree para cuando aventaron un hombre de 80 y tantos años iba a poder levantarse y los leones iban a esperarse? A ver, déjame esperarse para correr atrás de él. No, los leones lo habían pescado a mitad como pescaron los otros a la mitad de la caída. Lo que pasa es que más allá de evitar la muerte, Daniel experimentó una liberación sobrenatural. Él dijo, ¿estaría el ángel? No. ¿Vería literalmente al ángel que estaba ahí? No sé, pero la evidencia es que él estaba vivo en la mañana. Pasó toda esa noche y los leones, yo creo, estaban viéndolo de lejos. A lo mejor hacían ruido, pero dice que tenían la boca cerrada, no podían abrirla. Que aunque podemos compartir la alegría y el alivio que sintió Darío por la liberación de Daniel, también debemos reconocer que hay creyentes que mueren por su fe, hermano. En Hechos 12 lo dice, en el martirio de Santiago también, como en la liberación de Pedro que estábamos hablando. No entendemos por qué algunos son rescatados y algunos no. Decimos, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué a algunos les toca morir? Porque así es el plan de Dios, en la soberanía de Él. Porque así es como debe de ser. Quizá no entendamos por qué algunos son rescatados en esta tierra y otros no, pero podemos confiar en aquel que tiene nuestra vida en sus manos, nuestra vida en sus manos.
Si alguien le preguntara, hermano, aquí tiene una pregunta, ¿por qué Dios libera o rescata a algunas personas y a otras no? ¿Qué le respondería? Hermano Carrión, ¿qué le dijera usted? ¿Por qué si ustedes son cristianos y aquellos son cristianos, por qué en Nigeria están muriendo y aquí no están muriendo? Son cristianos, son hijos de Dios. Amén. Amén. No sabemos el propósito de la soberanía de Dios, como dijo el hermano. También hay veces que el libre albedrío y las acciones humanas hay que verlas, como los que están sufriendo ahorita en la China. Ahora que estuvo el presidente allá, le pidió por un pastor que está allá, lo sentenciaron 20 años y ya tiene 3 años ahí. Y lo que el presidente de la China le dijo, ese caso está muy duro. Fue todo lo que le dijo. ¿Por qué algunos sufren estando sirviendo a Dios? ¿Por qué les pasa eso? Pues eso es lo que Dios, la soberanía de Dios es la que tiene la respuesta. Hay veces que el papel de la fe y la prueba, que es algo que tenemos que pasar, como pasó Job, porque sufrió Job y vino a salir como el oro después, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios que suframos, vamos a sufrir. Y si no es la voluntad, no vamos a sufrir. Porque la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Somos hijos de Dios y cuando confiamos en Él, decimos, Él hará su voluntad. Aquí tenemos al hermano Memito. Hermano Memito nos testifica como en el COVID, en el 2020, allá en el COVID lo tenían allá, ya lo habían desahuciado con los demás. Mire, yo lo miro muy lleno de vida ahora, ¿verdad? Y los otros allá están en el cementerio. Porque así le plació a Dios. Nunca sabemos por qué tenemos que pasar eso. La última parte, vamos al 24. Después de que Daniel fue liberado del foso de leones, el rey hizo un himno y lo difundió por todo el mundo conocido. Y Daniel 6:24, ¿qué dice el 24? Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres. Mire lo que les pasó a los inteligentes que sacaron esa trampa, que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Había, hermano, a veces por culpa de uno la llevan los demás. Eso podemos decir, bueno, pero si los hombres fueron los que salieron, perdón, si los hombres salieron con eso, ¿por qué los hijos y las esposas tuvieron que pagar? Porque a veces así es, era la costumbre cuando en aquel tiempo, cuando a alguien le hacía algo mal, toda la familia pagaba. Y dice, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, brincaron. ¿Usted cree que un viejito de 80 y tantos años iba a parar a los leones cuando ellos agarraron las mujeres, los hombres y los hijos? Hay veces porque somos nosotros desobedientes a Dios, hermano. Nuestros hijos y nuestras familias también llevan la culpa y a veces que ellos tienen que sufrir las cosas por causa de nosotros. Tengamos cuidado con eso también, como en este caso, ¿ok? No era que los leones, algunos pueden decir, pues no tenían hambre, por eso no se comieron a Daniel. Esa es una mentira, no vería que hasta las mujeres con todas las naguas se comieron, ellos los aventaron a todos los hijos y a los hombres todos, ¿ok? Entonces seguimos aquí. El texto no habla, este es un útil recordatorio de que los personajes de las escrituras, al igual que las personas de hoy, no encajan simplemente porque somos buenos y malos. Es posible que Darío fue cruel, cruel y había de imponer este castigo a las personas que mandó a echar, pero era la costumbre que toda la familia pagara el precio. Dice aquí el comentarista, ya para terminar, hay veces que no son fáciles de justificar, pero no es lo más importante. La buena noticia es que no estamos llamados a seguir a Darío. No vamos a seguir al rey ni a ningún otro humano falible, sino a Dios mismo. Él es el único rey, el único Dios perfectamente
justo, su gobierno no es territorial. Nosotros tenemos que acordarnos, hermano, a quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios, cómo estamos con Él, cómo está nuestra familia. Hemos estado estudiando de todos esos muchachitos que vinieron de adolescentes allí a Babilonia. Fueron sacados de sus países, fueron sacados de sus tierras, fueron sacados de sus familiares. Y aquí está uno ahora que lo pusieron de segundo al emperador o al rey Darío por su modo de conducirse. Entonces cuando somos cristianos, y yo estoy más que seguro porque lo he visto aquí dentro de esta iglesia, el grupo el 15 parece que cumplió un año que falleció la esposa de Bill Roth, fue el viernes, pero yo miré que él antes de dejarlos aquí se encargó de que todos ellos tuvieran su trabajo. ¿Por qué? Porque era una gente cristiana que él siempre decía que esos hombres se portaban muy bien. Dieron testimonio con nosotros que sus trabajadores se portaban muy bien. Ojalá que a cada uno de nosotros eso es lo que reciban las palabras de Dios, que nosotros nos portamos bien donde quiera que andemos, hermano. Y a lo largo del tiempo, y lo estamos viendo ahora que ya estamos llegando, estamos en la tercera edad, ¿cómo hemos vivido la vida? ¿Ha sido ejemplo? ¿Dejaremos un legado? ¿Habrá algo histórico que va a ayudar la vida de los jóvenes? Ojalá que sí. Puestos de pie en estos momentos, ya están distraídos. Vamos a orar y vamos a seguir adelante con la escuela dominical. Vamos a orar por nuestro hermano Alex. No está aquí porque se siente mal. Entonces vamos a orar por él. Sabemos que él nunca falla y siempre estará aquí. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy la gloria y la honra por tu palabra.